camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, venid, santos ángeles, tocar la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Nos dirigimos también a nuestra Madre Divina para que nos asista en esta reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, y llegamos a uno de los temas que más llama la atención de toda criatura cuando comenzamos en este camino de santidad de santidades, y es el girar. Así que vamos a dar una corta introducción. Luisa, en una oportunidad, le hacía una pregunta a Jesús de cómo después de tantos siglos de vida de la Iglesia, había habido tantos santos, de los cuales muchos de ellos habían provocado el asombro del cielo y de la tierra por esas virtudes que habían desarrollado en su camino de santidad. Diciendo, ella se decía que estos santos debieron de haber obrado todo en el divino querer y no como que esperarla a ella para que ella, que se consideraba la más inhábil, la más ignorante de todas las criaturas, lo debía de hacer. Entonces Jesús le responde lo siguiente, le dice: busca en cuantas vidas de santo quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso, sé atenta, mi justicia lo exige, mi amor delira, por eso mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Entonces Jesús le está diciendo a Luisa que la vida en la divina voluntad es un don nuevo, con un propósito divino para su vida y para todos, para toda la creación. ¿Cuál es ese propósito? Vivir la divina voluntad. Sí, es vivir con su divina voluntad, con su voluntad, pero sobre todo restaurar la gloria de Dios Padre y de toda la creación. ¿Por medio de qué? De nuestra correspondencia, o sea, de la correspondencia de nuestra voluntad humana a la suya. Entonces, Jesús indica que la forma en que se le pide a Luisa que rece y viva, además de los prodigios que hay en esta vida de la divina voluntad, son algo nuevo. No se encuentra en la historia de la santidad anteriormente. Esto significa, como bien dice, que no había llegado el momento en que Dios hubiera llamado a la criatura a vivir en este estado sublime de santificación, donde el alma no solo sigue y hace la divina voluntad, sino que va al siguiente nivel, a vivir y obrar en ella. Entonces, el objetivo no es solo la santificación que tengamos que tener en lo individual, en lo personal, sino también es la correspondencia de nuestra voluntad, como le decía Luisa, tu correspondencia a la de Dios, es decir, de la criatura a la divinidad. Y todo esto sirve ¿para qué? Para restaurar esa gloria de Dios mismo, así como toda la creación entera que fue afectada con nuestra caída. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere, cuando hablaba en este momento con Luisa, quería su cooperación
Y hoy nos pide a nosotros, nos pide también nuestra cooperación, la tuya y la mía. Jesús para eso nos enfatiza esta necesidad de atención y de cooperación. ¿Por qué? Porque es un acto de justicia. Ya vimos en reuniones pasadas que son derechos de justicia. ¿Qué son los derechos de justicia? Entonces es un acto de justicia que lo pide y es el amor divino que implica la participación activa del alma. En este caso nosotras, de Luisa, en ese momento se lo pedía a Luisa, nos los pide ahora hoy, para poder participar activamente en este plan que él tiene de la restauración. En otras palabras, para poder entender con más claridad, los santos anteriores a Luisa vivieron una vida de heroísmo, una vida de sufrimiento, rezando y realizando sus obras buenas, sí, pero lo hicieron en modo humano, con la voluntad humana, con su propia voluntad. Aunque siempre estuvo unida y sumisa a la voluntad de Dios, obviamente, pero la voluntad de Dios no operaba en esos actos. En este caso, la criatura le ofrece a Dios el fruto de sus actos, los santos anteriores, pero había una diferencia, eran actos totalmente de la voluntad humana, con la diferencia de la voluntad de Dios. En cambio, en este vivir en divina voluntad implica que nosotros criaturas cedemos nuestra voluntad a Dios por completo. Permitimos que la voluntad divina obre en nuestra voluntad y la tomamos como si fuera propia. Entonces la criatura no solo hace la voluntad de Dios, sino que la voluntad divina la hacemos nuestra. Entonces esto va más allá de un simple cumplimiento, de no solamente cumplir con lo que tenemos en la iglesia, los mandamientos, los preceptos, sino va más allá, al siguiente nivel. Ahora, esto no quiere decir que anteriormente esto hubiera sido una falta por parte de la divinidad, no, sino es parte del plan que Dios tuvo. Dios esperó ese tiempo propicio para después llamar a la criatura a este estado, a este nivel, a este estado sublime. Y eso era la era de Luisa, la era del tercer fiat, la era de santificación. En alguna reunión pasada habíamos comentado que Jesús giró por toda la creación para encontrar a la criatura que debía trabajar con él en este plan, en este tercer fiat, y la encontró a Luisa. Entonces, esto, lo que nos está diciendo ahora el Señor, es una verdad, es un derecho de justicia que quiere restaurar el plan original que tuvo Dios, pero que se vio afectado por el pecado del hombre. Entonces, el escrito nos muestra que la justicia de Dios exige que se complete esto, que es la unión total, la fusión total de nuestra voluntad humana con la divina. Podemos decir que el amor de Dios delira por este objetivo y siempre va a hacer todo lo necesario para que se cumpla, buscando siempre la gloria plena de Dios y de toda la creación. Entonces, ¿qué destaca acá Jesús en el modo que le hacía rezar a Luisa? Le decía que es un modo único y diferente. Esto se refiere a este tipo de oración que nos va a enseñar, nos revela los escritos de la divina voluntad. ¿En qué consiste? En fundirnos y girar con la voluntad divina en todos los actos, en todas las obras divinas, no solo a nombre personal, a título personal, sino en nombre de todos. Y como bien dice el Señor, es un modo de orar que no se encuentra en la tradición mística ya revelada. Entonces, dice, ahora vamos a ir al comienzo de cómo se origina el giro. Luisa nos relata algo. Dice Luisa, el título de este escrito que vamos a analizar se llama Así como la tierra gira alrededor del sol, todas las criaturas giran alrededor de Dios. ¿Qué nos dice Luisa? Luisa nos dice, estaba pensando cómo todas las cosas giran alrededor del sol.
la tierra, nosotros, todas las criaturas, el mar, las plantas, todos, en suma, todos giramos alrededor del Sol. Y porque giramos alrededor del Sol quedamos iluminados, recibimos su calor. Así que Él refleja sus ardientes rayos sobre todos, y nosotros, la creación, toda con girarle alrededor, gozamos de su luz y recibimos parte de los efectos y bienes que contiene el Sol. Ahora, ¿cuántos seres giran alrededor del Sol divino? Todos, los ángeles, los santos, los hombres, todas las cosas creadas. La misma mamá reina, ¿no tiene acaso el primer giro que rápidamente girando alrededor de él absorbe todos los reflejos del Sol eterno? Entonces, en esta primera parte del relato de Luisa, vemos la descripción de cómo todas las cosas, incluyendo la Tierra, gira alrededor del Sol. Pero no solamente las cosas, sino también los seres. Todos nosotros los seres giramos alrededor del Sol y gozamos, como dice el escrito, de sus benéficos efectos. Ahora, este girar en toda la creación alrededor del Sol viene a ser la representación de la física. En la física, si nos acordamos, más o menos, hay un par de fuerzas que se conocen como la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que mantienen un movimiento constante de girar. Entonces, cuando el Sol gira cuando la Tierra gira alrededor del Sol, estas dos fuerzas actúan. Entonces, en este escrito, lo que nos quiere enseñar la divinidad es que se establece una analogía entre todo lo creado que gira alrededor del Sol y la relación que hay entre el giro de la voluntad humana y el de la voluntad divina. Igualmente, tomando como referencia estos conceptos que ya los he mencionado de la física, vamos a tratar de ilustrar esta dinámica en lo espiritual. Pero primero vamos a ver un poquito de estos conceptos físicos para entenderlos. A ver, la física nos habla de dos fuerzas, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. ¿Cómo entender estos dos ejemplos, estos dos conceptos? El ejemplo más claro lo vamos a tener en una lavadora de ropa, pero de eso después lo vamos a ver. Vamos a empezar conociendo qué es la fuerza centrípeta. El nombre parece muy complejo, pero vamos a ver que es bastante sencillo. Dice, ¿qué es la fuerza centrípeta y cómo esta fuerza cambia la dirección del movimiento de los objetos? La fuerza centrípeta es una fuerza que actúa sobre un objeto que se mueve en una curva. Esta es la curva o elipse, este es el centro de la curva y acá es el objeto que está en el borde, ¿no? Entonces decíamos que la fuerza centrípeta es una fuerza que va a actuar sobre un objeto que se mueve en curva o en elipse y lo atrae hacia adentro. Esto es muy importante. Esta fuerza que origina esto, a este objeto que se encuentra en la periferia, lo va a atraer hacia adentro. Es una atracción hacia adentro. La palabra centrípeta deriva del latín centrum, que significa centro, y petere, que significa buscar o dirigirse hacia. Entonces, la palabra centrípeta literalmente significa que busca o se dirige hacia el centro. El movimiento centrípeto, o sea, este movimiento, es un movimiento que se dirige al centro, dirige todo hacia el centro, lo atrae hacia el centro. Pero también hay la fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrífuga, la palabra centrífuga deriva del latín también, centrum, que significa centro, y fugere, que significa huir. Y significa, el movimiento es que se aleja hacia afuera. Entonces, ¿qué pasaría ahora si un objeto se mueve en un círculo por la acción de la fuerza centrífuga que siempre lo atrae hacia el centro y que siempre va a permanecer girando alrededor porque es lo que atrae, es lo que pasa con la Tierra, lo que pasa con el Sol, con la Tierra?
El sol atrae a toda la creación, por eso todos giramos alrededor del sol. La tierra y toda la creación, todos los seres giramos en esa atracción. Pero ¿qué pasaría si realmente esta atracción, esta fuerza centrípeta no funcionara, no actuara? La tendencia del objeto o de los objetos que estén acá y los mismos seres tendrían la tendencia de ir hacia afuera, a caminar, a girar, ya no girar, sino ir en línea recta. Entonces, todo gira alrededor del Sol por la fuerza de atracción que ejerce lo creado, el Sol, como fuerza centrípeta. Pero si desaparece esta fuerza, como sabemos, el principio dice que todos estarían en línea recta. Es una fuerza externa. Entonces, ¿cómo se ve esto con la analogía espiritual, con la voluntad divina? Vamos a tratar de entender. Ya hemos visto qué es lo que atrae y cuando no hay esa atracción se produce una salida hacia afuera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver. El sol divino es la fuerza centrípeta, es la voluntad divina. En este caso, ¿cuál es la fuerza que atrae? ¿Cuál es la fuerza que llama a la criatura, que nos atrae hacia Dios? Siempre va a haber esta fuerza, es la fuerza de la voluntad divina la que nos atrae. La voluntad divina se describe como el sol divino. La voluntad divina se describe como el sol divino que todo lo ilumina. Es el centro de la creación, alrededor del cual giramos todos, los ángeles, los santos, todos giramos alrededor de este sol divino. Entonces, la voluntad divina actúa como esa fuerza centrípeta, que es la fuerza que atrae hacia el centro. En la gravedad, el amor es lo que nos atrae y nos va a sostener a todas las criaturas. Esta fuerza divina de atracción es lo que está impidiendo que la voluntad humana se desvíe por completo. Entonces, ¿qué viene a ser la fuerza humana? La voluntad humana viene a ser la fuerza centrífuga, que actúa como la fuerza centrífuga, que tiende a alejarse del centro. Esta es la fuerza por la inercia de nuestro ser, por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, siempre tiende a distanciarse de este centro divino. Entonces, el giro continuo e incesante que damos acá no es un movimiento aleatorio, sino es el resultado que al final existe entre esta atracción que nos hace la voluntad divina y nuestra fuerza, por nuestra caída, nuestra fuerza centrífuga, digamos, humana, que tiende a alejarse. Entonces, la fuerza centrípeta, la voluntad divina, atrae y es la que nos mantiene en este curso de la órbita, es la que nos mantiene alrededor, por eso giramos. La fuerza centrífuga, que es la voluntad humana, va a generar tensión en algún momento y es la que va a querer oponerse, pero como hay esa atracción tan fuerte, entonces es la que realmente nos viene manteniendo, girando alrededor del sol divino. Entonces, vivir en esta voluntad divina significa cooperar activamente con esta fuerza centrípeta, con esta fuerza de atracción que ejerce Dios en ti y en mí. ¿Para qué? Para permitirle que esta fuerza de Dios, esta fuerza divina, nos absorba y neutralice nuestra tendencia centrífuga, o sea, nuestra tendencia a alejarnos, la tendencia de unir que tiene de por sí, por nuestra naturaleza caída, que tiene nuestra voluntad humana. ¿Qué es lo que nos ayuda en todo esto? La oración, los giros, la fe, todo lo que hacemos son actos que vamos a hacer que van a fortalecer esta atracción centrípeta, va a permitir que el alma gire cada vez alrededor del sol divino. Entonces, esta analogía que estamos viendo nos va a dar la diferencia entre estar unido a Dios y vivir en su divina voluntad. Estar unido a Dios es girar alrededor, todos giramos.
Nos mantenemos unidos por esa fuerza de atracción que tiene el amor divino sobre toda su creación. Por eso el escrito bien lo dice, así como toda la creación gira alrededor del sol, toda la creación está contenida en la voluntad de Dios, y esa fuerza de su amor es la que nos mantiene girando alrededor de Él. Nos mantiene en eso. Entonces, girar alrededor significa vivir en la voluntad divina, es permitir que la divina voluntad como fuerza que nos atrae, como fuerza centrípeta, nos impregne en mi giro. En otras palabras, se apodere de mi giro, se apodere de mí, eliminando esa tendencia centrífuga que tengo yo de alejarme, de unirme. ¿Esto por qué? Por mi naturaleza caída, por el pecado. Entonces, en esencia, la voluntad divina es esa fuerza atractiva que atrae todo a su centro, mientras que la voluntad humana tiene por naturaleza caída la naturaleza de alejarnos, la tendencia de alejarnos. Pero vamos a seguir leyendo este escrito porque esta es la primera parte del escrito para ver y comprender qué más nos dice Jesús en este escrito. Entonces, seguimos. Todas las criaturas giran alrededor de Dios, toditas. Y nos dice, hija mía, fue precisamente esta la finalidad para la cual creé al hombre, para que me girara siempre alrededor, y yo como sol, estando en el centro de su giro, debía hacer reflejar en él mi luz, mi amor, mi semejanza y toda mi felicidad. A cada giro suyo debía darle siempre nuevos contentos, nueva belleza, nuevas flechas más ardientes. Antes que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta para el hombre, porque con girarme en torno, él era mi reflejo. Por tanto, era la pequeña luz. Era entonces como con natural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía. En cuanto pecó, se detuvo de girarme en torno. Su pequeña luz se oscureció, se volvió ciego y perdió la luz para poder ver en carne mortal mi divinidad. Por cuanto la criatura es capaz, tanto que al venir a redimir al hombre tomé carne mortal para hacerme ver, no solo porque junto con la carne el hombre había pecado y yo junto con la carne debía expiar, sino porque le faltaban los ojos para poder ver mi divinidad. Y sigue diciendo el Señor, mira entonces qué gran mal es el pecado, es perder el hombre su giro en torno a su Creador, es anular la finalidad de su creación, es cambiarse de luz en tinieblas, de bello en horrible. Es un mal tan grande que con toda mi redención, miren lo que dice el Señor, con toda mi redención no pude restituirle los ojos para poder ver en carne mortal a mi divinidad, sino solo cuando esta carne del hombre, deshecha, pulverizada por la muerte, resucite de nuevo en el día del juicio. Fíjense hasta dónde. ¿Qué sucedería si la creación toda pudiera faltar a su giro en torno al sol? Ahora nos va a poner esta imagen. Todas las cosas se trastornarían, perderían la luz, la armonía, la belleza. Una cosa chocaría con la otra. Y a pesar de que hubiera el sol no girando alrededor de él, el sol estaría para toda la creación como muerta. Ahora, el hombre con el pecado original perdió su giro alrededor de su Creador y por eso perdió el orden, el dominio de sí mismo, la luz. Y cada vez que peca, no solo no gira en torno a su Dios, sino que ni siquiera en torno a los bienes de la redención, que como nuevo sol vino a traerle el perdón y la salvación. Más claro no puede estar este escrito. Dice el Señor, pero ¿sabes tú quién no se detiene jamás en su giro? El alma que hace y vive en mi voluntad. Ella corre siempre, no se detiene jamás y recibe todos los reflejos de mi humanidad y también los rayos de luz de mi divinidad. Entonces, esta analogía que hace el Señor nos describe a Dios como el sol en el centro,
y al hombre creado para girar a su alrededor. Este giro representa el vivir en la divina voluntad, que es un estado en que la criatura nos mantenemos en una relación de dependencia, de amor, de obediencia a mi creador, a tu creador. Entonces, al girar en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El hombre refleja su luz, el amor, la semejanza a Dios y obviamente toda la felicidad. El hombre, cuando giraba, antes de la caída, era esa pequeña luz que recibía, eran los reflejos de esa gran luz del sol divino. Cada giro o acto hecho en esta divina voluntad no solo mantenía ese reflejo, sino que también le proporcionaba al hombre, antes de la caída, esos nuevos contentos, bellezas que habla el Señor. Pero, ¿qué pasó? El pecado del hombre hizo detener este giro alrededor de su creador. Esto nos dice que nuestra voluntad humana se separó de la voluntad divina por la desobediencia. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Dejó de reflejar a la divinidad, perdió la conexión íntima con su creador. ¿Qué pasó? El hombre se volvió ciego a la luz divina en su estado mortal, ya no podía verlo, porque antes de la caída, Adán y Eva, nuestros primeros padres, lo veían cara a cara, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más provocó el pecado? Provocó que la divinidad se ocultara. Obviamente ya no podían verlo en la divinidad, en su divinidad. La ceguera espiritual hizo que la criatura le resultara imposible volver a ver a Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús tuvo que tomar carne mortal, hacerse visible al hombre, ya que el pecado lo había vuelto invisible para volver a ver a esta divinidad. Y en la encarnación no solo fue para expiar el pecado, sino también para restaurar esa posibilidad de que el hombre pudiera volver a ver a su creador. Pero, ¿qué nos dice el escrito? Que incluso a través de su humanidad, la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús solo se manifestaba como, dice ahí, a relámpagos y a gotas. ¿Por qué? Porque el hombre en su condición caída solo podía captar esos pequeños luz de detalle de la luz divina, ya que más allá de esto hubiera sido una revelación muy grande, muy abrumadora para el hombre. Entonces, la redención restauró la posibilidad de salvación, pero no restituyó inmediatamente al hombre al estado original de su giro perfecto en la voluntad. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad quedó con una capacidad limitada para percibir plenamente la divinidad en su estado terrenal. Entonces, el mensaje que nos da el Señor en este escrito es que busca restaurar esta capacidad perdida a través de una nueva forma de vivir. Entonces, vamos a ¿qué se necesita ahora? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? ¿Qué se necesita ahora para restablecer el reino sobre la tierra? El Señor nos dice, miren lo que nos dice el Señor. Para restablecer el reino de mi voluntad sobre la tierra se necesitan los actos suficientes de la criatura a fin de que mi reino no quede en el aire, sino que descienda para formarse sobre los mismos actos de la criatura formados por ella para obtener un bien tan grande. Se necesitan los actos suficientes, quedémonos con esto, se necesitan los actos suficientes. Sigue diciendo el Señor. He aquí el por qué tanto te insisto en el girar en todas nuestras obras, creación y redención, para hacerte poner la parte de tus actos, tu te amo, tu adoración, tu reconocimiento, tus gracias sobre todas nuestras obras. Muchas veces lo he hecho yo junto contigo, le dice el Señor a Luisa, y nos los dice a nosotros. Y además por cumplimiento después de tu giro en nuestra voluntad, tu estribillo tan agradable a nosotros. Este estribillo, el Señor nos está diciendo, este estribillo que le decía a Luisa es muy agradable a ellos. Dice, ¿cuál era el estribillo de Luisa? Majestad suprema, tu pequeña hija viene ante ti sobre tus rodillas paternas para pedirte tu fiat, tu reino, que sea por todos conocido.
Te pido el triunfo de tu querer a fin de que domine y reine sobre todos. No soy yo sola quien te lo pide, sino que junto conmigo tus obras, tu mismo querer. Por eso a nombre de todos te pido, te suplico tu fiat. Miren lo que dice el Señor. Si supieras cómo conmueve a nuestro Ser Supremo tu estribillo. Nos sentimos rogar por todas nuestras obras, suplicar por nuestro mismo querer. Cielo y tierra doblan las rodillas para pedirnos el reino de mi eterno querer. Por eso, si lo quieres, continúa tus actos, a fin de que una vez alcanzado el número establecido de ellos, puedas obtener lo que con tanta insistencia suspiras. Entonces, la insistencia de Jesús en que la criatura realice actos suficientes para restablecer el reino se basa en este principio que ya hemos visto. Es la correspondencia. El reino de la divina voluntad ya existe, ya está en el cielo, pero para que descienda y se establezca en la tierra, se establezca en ti y en mí, necesita establecerse ¿dónde? En nuestro corazón. En la criatura, específicamente bien clarita, en la voluntad humana, porque el corazón es un símbolo de la voluntad humana. Entonces, la criatura, al hacer y vivir en la divina voluntad, no le está dando nada a Dios que no sea ya de Dios, sino que le está ofreciendo sus propios actos humanos, pero divinizados, como el lugar donde el reino de la voluntad divina pueda reinar. Entonces, la criatura fue creada para vivir en la divina voluntad. Al vivir fuera de ella, se abrió una gran brecha, una gran distancia. Para que el reino se establezca, se necesita que la criatura, por medio de sus actos, ya divinizados, construya esa base sobre la cual Dios pueda descender y reinar. La criatura crea así un vacío en su propia voluntad para poder ser llenada con los actos de la voluntad divina. Entonces, al girar, cuando giramos, en todas las obras que Dios le pedía a Luisa y a nosotras, por las obras de la creación, la redención, etc., ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El alma está ofreciendo nuestro te amo, nuestra adoración, nuestro agradecimiento continuo. Este acto que hacemos se convierte en una reparación por todos los actos humanos que se han realizado fuera de la divina voluntad. Y a la vez es una forma de corresponder a ese inmenso amor de Dios y de reconocerlo en supremacía sobre mí, en mí. Entonces, tenemos que entender que el reino no es algo abstracto, no es una idea o algo que se puede imponer, no. Se necesita, como dice Jesús, formarse sobre los mismos actos de la criatura. El reino se forma en cada uno y por cada uno de nosotros Dios nos está pidiendo un número de actos establecidos para que el reino se dé en ti y en mí. Esto significa que cada acto de amor que hacemos, cada acto de adoración, de reparación, de agradecimiento, etcétera, etcétera, que tú y yo hacemos fundidos en la divina voluntad, se convierten como en una célula viva del reino de Dios. ¿Qué es eso de célula viva? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, este estribillo, este girar de Luisa en todas las obras y sobre todo este estribillo de Luisa, Majestad Suprema, tu pequeña hija, resume el proceso de este don. Después de haber girado por todas las obras de Dios, el alma que hace se presenta ante el Padre, no sola, sino con toda la creación, con todo el peso de las obras divinas en la creación y obviamente con la voluntad misma. Entonces, es un giro bastante poderoso. ¿Por qué? Porque primero dice, tu pequeña hija reconoce la criatura su nada, pero ¿qué? Confía en la paternidad divina, definitivamente. Pide su fiat, ¿no? Te pido tu fiat, tu reino, que sea por todo conocido. ¿Qué hace la criatura? ¿Qué hacemos? Estamos en nuestra nada, poniéndonos en nuestra nada,
diciendo y reconociendo que no podemos realizar nada por nosotros mismos, sino depender totalmente de la voluntad divina. Porque, ¿qué es reinar? Reinar es depender, que la criatura dependa. Cuando yo cuando yo sepa que dependo de Dios totalmente, hasta el mínimo acto, ahí voy a decir que reina Dios en mí, porque dependo de Él. Esa es la dependencia. Y asume el rol de intercesora por toda la humanidad en este pequeño estribillo, porque pide a nombre de todo y de todos, unidas obviamente al mismo querer. Entonces, en resumen, cuando nosotros giramos en la divina voluntad, no estamos haciendo una repetición de palabras, sino que se va a convertir en un medio, en un instrumento consciente, en un acto consciente. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, que ya es una realidad en el cielo, es un hecho en el cielo, se convierta en una realidad en la tierra. ¿Hasta aquí está claro? O sea que cuando pongamos el rosario, hacemos todas las oraciones, estamos girando. Estamos girando cuando nos hemos fundido, pero ahora vamos a ver cuál es la clave de todo esto. Sí, pero tenemos que ser conscientes, como nos dice el Señor, atentos y conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso dice, no es una repetición de palabras, no. Cuando yo me fundo en la divina voluntad a hacer un acto, tengo que estar atenta y consciente de lo que voy a hacer. Estoy participando, estoy uniéndome a la voluntad de Dios. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿sabes tú qué significa girar? Es la pregunta que le hizo Jesús a Luisa en una ocasión, cuando Luisa se quejó que la dejaba sola. Le decía cuántas veces había girado buscándolo por toda la creación, y al no encontrarlo, Luisa giraba por las obras de la redención, y cuando no lo encontraba, giraba en los actos de la Virgen, pensando que estaría con la Virgen, pero todo era en vano. Entonces, a tal punto que le venía el pensamiento de dejar de girar, de no girar en sus obras cuando no lo encontraba. Y es ahí cuando Jesús le dice lo siguiente, le dice a ella y nos dice a nosotros, ¿sabes tú qué significa girar? Porque Luisa tenía la intención de decir, ok, no lo encuentro, dejo de girar. Y Jesús le dice, significa amar, apreciar, poseer nuestras obras. Y yo no me sentiría plenamente feliz si viera que la pequeña hija de mi querer no posee lo que poseo yo, ni está al día, ni goza de todas mis riquezas. Sigue diciendo, encontraría tantos vacíos en ti que no hay en mí, vacíos de amor completo, vacíos de luz, vacíos de pleno conocimiento de las obras de su creador, de tu creador. Ojo con esto. Así que tu felicidad no sería completa, y yo, no encontrando en ti la plenitud de todo, sentiría tus vacíos y tu felicidad a medias. Como también nuestra reina mamá, si viera que no posee sus mares de gracias, sentiría que su pequeña hija no es plenamente rica ni feliz. Y continúa diciendo, hija mía, tener una voluntad divina por vida y no poseer las mismas cosas no puede ser. La voluntad divina donde reina quiere poseer todo lo que a ella pertenece. No quiere disparidad. Por esto debe poseer en ti lo que posee en mí y en la Virgen Reina. Y tu girar en todas sus obras sirve como confirmación de su reinar en ti. Y además, ¿no sabes tú misma cuántas cosas aprendes, ojo, conocimiento, al girar en todas las obras de mi fiat supremo? Y por cuantas cosas te manifieste, tantas posesiones te da. Por eso es importantísimo el conocimiento de estas verdades por medio de los escritos, porque para girar necesitamos contenido, necesitamos conocimiento. Entonces, Jesús nos enseña que girar en la creación y en todo lo que a nosotros pertenece significa amar, apreciar y poseer las obras divinas.
este acto del giro es la vida, es el corazón de la vida cuando vivimos en divina voluntad. Y tiene unas profundas implicaciones para la felicidad de la criatura, para nosotros y para darle toda la gloria y la plenitud a Dios. Girar es un acto de amor recíproco. El alma que vive en la divina voluntad ama las obras divinas y al hacerlo las hace suyas, las posee. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a participar activamente en la vida divina y comenzamos a poseer esas riquezas de la vida divina. Jesús dice que no sería plenamente feliz si su pequeña hija Mijaret no disfrutara de sus mismas cosas, de sus mismas riquezas. Al girar en la divina voluntad, la criatura, ¿qué hace? Cuando estamos girando, vamos vaciándonos de todo aquello que no le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para poder ir recibiendo todo lo divino, el amor. O sea, nos vaciamos de todo lo que es insuficiente para ser llena de todo lo que es lo divino. Esto va a ir haciendo que nuestra felicidad sea completa y al mismo tiempo va a ser una alegría para Dios. El acto de girar en las obras de Dios, como dice el Señor, es una confirmación de lo que realmente el reino de Dios está actuando en mí. Al reinar la divina voluntad, va a buscar poseer todo lo que le pertenece a la criatura. ¿Para qué? Porque la misma divina voluntad va a eliminar esa disparidad, esa desigualdad que existe entre la voluntad divina y la humana. Ahora, Pilar, perdón, una duda. O sea, el Señor ahí nos va escombrando y nos va limpiando y nos va, o sea, arrancando todo, o sea, para poder estar listos, para estar fundidos, o sea, fundirnos con Él. Él va a ir llenándose, sí, te va a ir pasando por todo eso, o sea, por todas esas pruebas, todas esas situaciones. Cuando nosotros le decimos fiat, y no formamos la cruz, ese es un tema que en algún momentito quisiera tocarlo más adelante. Cuando no formamos esa cruz, entonces es ahí cuando vamos provocando el vacío, porque el Señor nos va permitiendo ir despojándonos de todo eso que no le pertenece a Dios. ¿Qué no le pertenece a Dios? Nuestras pasiones, nuestras sensibilidades, nuestro pecado, nuestro vicio, etc. Todo eso no le pertenece. Tenemos que vaciarnos de todo eso. Es como un vaso, ¿no? Está lleno de todas esas cosas, pero si queremos ser llenas de la divina voluntad, tenemos que quitar el líquido que contenía antes, que no le pertenece a Dios. Dejar el vaso vacío para poder ser lleno de lo divino. Esto es un proceso, obviamente. Entonces, llenar los vacíos, si el alma no gira, su felicidad estaría a medias. Dios, al ver estos vacíos en amor, luz y conocimiento, no los sentiría como propio. Entonces, Jesús también nos dice eso, ¿no? Al girar el giro que hacemos en todas las obras, en la creación, en la reacción, etc. Con este girar, nosotros que vamos a ir adquiriendo conocimiento, vamos a ir adquiriendo esas cualidades y modos divinos, vamos a ir llenándonos. ¿Qué va a ser el giro al final? Nos va a ir espiritualizando, no solo el alma, sino el cuerpo. Nos va a volver seres espirituales de la misma naturaleza que Dios, pero esto, como digo, es un proceso. Entonces, la esencia de este mensaje es esa fusión, ese fundirse de la criatura a través de la divina voluntad. El girar no es solamente un acto de contemplación, sino es una participación activa que va a transformar mi alma y la va a hacer partícipe de las obras divinas. Girar se trata de una vida en la que la voluntad humana se funde con la voluntad de Dios y permite que la criatura, miren lo que nos permite la divina voluntad, experimentar esa plenitud y esa felicidad que proviene cuando nosotros ya tenemos posesión de ese reino. Entonces, vamos a verlo ahora en la práctica. Vamos a tratar de entender esto en la práctica. Este escrito del volumen 8 es uno de los primeros escritos siguiendo el ejemplo alrededor del sol, que todo gira alrededor del sol, todos giramos alrededor del sol divino.
como lo hace la Tierra con el Sol, entonces vamos a ver que esto que vamos a aprender con este escrito del volumen 8, que fue uno de los primeros escritos en donde el Señor nos dio esa órbita, cómo debíamos de girar. Aquí vamos a ver un triple movimiento continuo. El movimiento de la criatura hacia Dios, que es la fuerza centrípeta, la que nos acerca, la que siempre nos va a traer. Ese es el primer movimiento. ¿Por qué se puede dar este movimiento? Por esa fuerza que nos atrae. Siempre está esa fuerza que nos atrae. Hay un segundo movimiento, que es un acto conjunto ya de la criatura con Dios, con la divinidad. Y hay un tercer movimiento que es hacia las criaturas, hacia el resto. Entonces, vamos a ir viendo esto. Ese día el Señor le dice a Luisa: quiero enseñarte el modo como debes estar conmigo. ¿Qué le dice primero? Primero debes entrar dentro de mí y transformarte en mí y tomar lo que encuentres en mí. Entro, me fundo, ¿en qué? En el acto único de Dios, identifico, tomo y hago mío, ¿qué? Su amor y todos los atributos divinos que conocemos de Él. Esto le dice, primero entra en mí. Le sigue diciendo, segundo, cuando te hayas llenado toda de mí, sal fuera y obra junto conmigo como si yo y tú fuéramos una sola cosa. De modo que si me muevo yo, muévete tú. Si pienso, piensa tú en la misma cosa pensada por mí. En suma, cualquier cosa que haga, yo la harás tú. Me he llenado de Dios, de sus atributos, y con su mismo amor le correspondo. ¿En qué? En cualquiera de los atributos. Con el te amo, te bendigo, te alabo, te adoro. ¿Por quién? Por mí, por todo y por todos. Tercero, con esto que hemos obrado juntos, aléjate por un instante de mí y ve en medio de las criaturas, dando a todos y a cada uno lo que hemos obrado juntos. Esto es, dando a cada uno mi vida divina, regresando rápidamente a mí para darme a nombre de todos toda aquella gloria que debería darme, rogando, excusándolas, reparando, amando. Yo me fundí en el acto de Dios, identifiqué y tomé ¿qué? El amor, el atributo de su amor. Y con su mismo amor yo le correspondí en todo, con mi te amo, te bendigo, te alabo, te adoro, etcétera, 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 por mí y por todo. Ahora, todo de este amor que yo fui plena y llena, me alejo un poquito de él y me voy hacia toda la humanidad, extendiéndola en la mente, en las palabras, en cada acto, en cada paso de cada criatura, para que todos sientan ese efecto divino del cual yo he sido llena. Y regreso rápidamente donde Él, trayéndole toda la gloria como si toda la humanidad, las criaturas hubieran hecho lo mismo que yo, pidiéndoles que venga al reino a cada una de ellos. Dice el Señor, así, ámame por todos, sáciame de amor, en mí no hay pasiones, pero si pudiera tener alguna pasión, la sola y única pasión sería el amor. Pero el amor en mí es más que pasión, es mi vida. Y si las pasiones se pueden destruir, la vida no. Ve en qué necesidad de ser amado me encuentro, por eso ámame, ámame. Vamos a tratar de entender explicando este giro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Clarísima. Hermanita, sería bueno pues como con un ejemplo. Acá vamos a verlo, con este mismo ejemplo. ¿Qué nos dijo el Señor al principio? Nos dijo, el Señor dijo, entra en mí, transfórmate y toma, ¿no es cierto? Entonces, la criatura debe entrar, transformarse en Jesús y tomar lo que encuentre, todas esas riquezas. Esto significa, es la primera parte. ¿Qué tenemos que hacer? Primero fundirnos para iniciar el giro. Todo giro se inicia
con el fundirse en el acto único de Dios. ¿Cómo me fundo? Señor, me fundo en tu divina voluntad. Entro en el mar inmenso de tu voluntad. Las personas que ahora giramos, que sabemos, ¿qué le decimos? Hay varias formas de entrar y de fundirnos. La que yo siempre recomiendo y lo que yo siempre digo es: deja que el Espíritu Santo te ilumine, porque cuando estamos haciendo los giros ya estamos fundidos. El Señor, ya hicimos nuestro acto preventivo, el Espíritu Santo va a entrar y tú puedes empezar un giro diciéndole: Jesús, te amo, o Señor, entro en tu divina voluntad, tomo tu poder, la inmensidad de tu amor. O sea, tenemos varias formas de entrar en el giro, pero la cosa es fundirnos. Me fundo en tu acto único, me fundo en tu voluntad, Señor, me fundo en todo tú, Señor. Identifico y tomo. Entonces, me sumerjo por completo en ese mar inmenso de la divina voluntad. Y en ese mar inmenso que nos enseñan los escritos, en ese mar inmenso están todas las obras de la Santa Trinidad, todas las obras del Fiat, de la creación, de la redención, de la santificación. Están todas las obras de la Virgen María. Todos los actos están ahí. Entro y tomo algo. ¿Qué ejemplo puedo darles y qué práctica pueden ir haciendo con los mismos escritos? Con los mismos escritos. Si por decir, estoy meditando un escrito que me habla sobre la pureza de Dios, entonces me fundo en el acto único de Dios, entro en ese mar inmenso de Dios y tomo tu pureza. Lean el escrito y comiencen a tratar de hacer el giro de acuerdo a la enseñanza. Entonces, ¿qué atributo voy a tomar? En este ejemplo, el atributo de la pureza de Dios. Entonces yo me lleno de ese atributo. Llénate de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces entro, tomo lo que encuentro. En este momento el escrito me llevó a tomar la pureza. Tomo, me unjo, me lleno de esa pureza. A pureza en mi modo de pensar, pureza en mis actos, Señor, pureza en mi modo de hablar, en todo, en el recto obrar, en el recto pensar, en el recto decir, en el recto, todo en lo recto, como nos enseñan los escritos en los primeros volúmenes, en el primer volumen, en el 1 especialmente. Dejo a un lado mi voluntad humana para sumergirme completamente en ese mar y voy a tomar, me voy a apropiar de eso, voy a hacer mío ese modo, ese atributo divino, lo hago mío para hacerlo propio y actúo como Cristo, ¿no? O sea, lo tomo para mí. Después nos dice el Señor: obro junto con Jesús, tomo su mismo amor o su misma pureza y con su misma pureza yo le correspondo. Le correspondo como Él y yo fuéramos uno. Esto implica que cada pensamiento, cada movimiento o acto que haga debe estar en perfecta unión. Y yo comienzo a tomar esa pureza y comienzo a llevarla, esa pureza en mí, esa pureza en todas las criaturas, para que todas las criaturas tengan eso que yo estoy recibiendo, ese efecto de la pureza. Este paso representa ya la vida activa en la divina voluntad. Ya no actúo por cuenta propia, ya no estoy llevando mi pureza, estoy llevando la pureza de la vida divina de Jesús para que fluya a través mío a todas las criaturas en todos sus actos. Al lograr en unión con Jesús, estos actos de la criatura van a ir adquiriendo un valor divino, un valor infinito. Después nos dijo el tercer paso, ¿no? Lo extiendo a lo demás. Entonces, me voy hacia los demás, que es esta unión que tengo con Jesús, para llevarle a las demás criaturas lo que he obrado con Jesús, lo que yo he recibido, lo que yo he dado como correspondencia, lo que yo he dado como reparación o como alabanza o como agradecimiento, etcétera, etcétera, lo que me haya inspirado el Espíritu Santo. Y luego regreso a Dios para darle a nombre de todos, glorificarle, agradecerle, repararle, darle el amor por todo y por todos, por lo que no hacen las criaturas. Este paso es el paso de lo que nosotros estamos trabajando activamente en esta divina voluntad,
siendo intercesoras universales, porque esto es universal. La reparación, el modo de girar en divina voluntad es universal. La criatura ahora es portadora de los bienes divinos y los estamos distribuyendo en toda la creación. Entonces, cuando regresamos a Jesús, cuando regresamos a darle todo lo que hemos hecho en nuestro giro, lo que hemos encontrado, de lo que nos hemos llenado, de lo que hemos reparado, alabado, glorificado, restaurado, reparado, etc. Regreso con todos los actos de las criaturas, porque lo extendí a todas las criaturas y tomé también los actos de las criaturas como si ellas hubieran hecho todo esto, y regreso con todo eso para darle toda la gloria, como si todas las criaturas, desde la primera hasta la última que existirá, hubiera hecho esto junto conmigo. Cuando nos fundimos, ¿por qué es importante el acto de fundirnos? Porque en ese fundirnos vamos a encontrar a todas las criaturas contenidas en la divina voluntad. Fuera del acto de la divina voluntad, sin fundirnos en ese acto divino, no vamos a encontrar a estas criaturas. Por eso es clave el entrar a un giro con fundirnos. Ahora, ¿por qué es tan importante el fundirse? ¿Por qué es tan importante el girar? ¿Qué significa para nosotros este girar? Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, Pilar. Pues yo no lo he entendido muy bien, mejor dicho. A ver, Luz, ¿qué es lo que...? No, es preferible hablar acá o seguimos también la próxima semana para poderle dar esta... Sí, por ejemplo, su merced dice que nosotros entremos en Dios, y se supone que Dios entra en nosotros cuando hacemos la comunión, y Dios está en nosotros. No, yo casi no lo he entendido muy bien, o con un ejemplo más sencillito, algo así. ¿Quién más está con duda? Yo también no lo entendí mucho. Ya, es importante que, claro, perdón. Sí, hay algo que me queda como en el vacío. A ver. Después de que yo me fundo, ofrezco mis oraciones, mis trabajos, mi sentir, mi pensar, mi orar, lo que sea. Esa es el acto preventivo, sí. Hemos entregado todo nuestro acto del día. Si yo hago una oración, le entendí que cuando la termino, debo entregarle todo el fruto de esta oración fundida en Jesús como una gloria a Él, como una adoración. ¿Entendí bien o entendí mal? A ver, podemos ir por partes. El tema acá no tengo la otra diapositiva, qué pena. Ya, acá podemos hacer. Nosotros, para poder ir practicando este giro, podemos quedarnos en esta parte. Entro, a ver, Doris eres, ¿no? Hola, Doris. Sí, señora. Sí, señora. Ya, Dorisita, a ver. Colombia. De Colombia. Doris, dime qué es lo que quieres, por ejemplo, qué quieres entregarle al Señor, qué girito quieres hacer, qué giro quieres hacer. A ver, ¿Quieres yo... entregarle qué? En las mañanas, 5:20 de la mañana, en un grupito que tenemos, hacemos el rosario en Divina Voluntad todos los días. Sí. Entonces, cuando cerramos el rosario, debo ofrecerle al Señor todos los frutos que hemos encontrado, que Él nos ha concedido durante la meditación de esos giros, porque cada misterio lo meditamos según los escritos de Luisa Picarreta. Uh-huh. Entonces, cuando yo termino ese rosario, le digo: Señor, te entrego, toma tú todos los frutos que nos diste con estos giros de los misterios del día de hoy, para adorarte, amarte, bendecirte, algo así. ¿Es así? Pero la intención del rosario ya lo hicieron al inicio, ¿no? Sí, señora. Claro, al inicio ya lo hicieron con la intención de que todo lo que nosotros giremos, porque cada Ave María entiendo que es una meditación. Sí, señora. Sí, claro, cada Ave María haces una meditación. Entonces, no sé, pues en cualquiera de las decenas del rosario haces una meditación. Entonces, haces la meditación
te amo Jesús y te agradezco por X cosas y te pido que te venga tu reino. Ahí estás cerrando, porque ya has hecho la intención general. Entregaste todo el rosario y en cada Ave María estás pidiendo que venga el reino. Estás pidiendo que venga el reino con los diferentes actos de la meditación de cada misterio. Por ejemplo, no sé, pues la anunciación y encarnación. Entonces, te amo Jesús en el acto en que el ángel se presentó, la Virgen, por aquí, y que te pido que por cada una de las palabras, etcétera, venga tu reino. Ya. Y rezas. Te amo Jesús en cada una de las 5 gotitas que salió del corazón de la Virgen María, de las 5 gotitas de sangre que salió de la Virgen María cuando dio Sofía para formar tu humanidad. Por ejemplo. Por cada gotita yo te digo te amo, te bendigo, te alabo, te adoro. Y por cada gotita de sangre, te pido que venga el reino. Y Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Me estás entendiendo? Sí, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Es que si estás haciendo un rosario, sí, es obrar, ahí estás girando. El rosario nos ayuda mucho para girar en el modo redención, en las obras de la redención. Y si es un rosario meditado como lo que estás haciendo, mucho mejor también. ¿Por qué? Porque en cada Ave María, en cada pasaje de cada misterio, como lo que acabo de hacer, ¿no? Sí, en cada una de esas cositas, meditado, tú estás pidiendo que venga el reino, estás alabando, en este caso estás alabando, agradeciéndole por cada una de esas gotitas, porque de esas 5 gotitas se formó toda la humanidad de Jesús, y la sangre por estas revelaciones, estas investigaciones que han habido de la Eucaristía, de la hostia, cuando ha sangrado las hostias, han encontrado que el ADN en estas hostias es solamente femenino. No hay células masculinas. Entonces, entendemos que estas 5 gotitas de sangre formaron esa humanidad de Jesús. Entonces yo fusiono también, yo digo, pongo mis gotitas y la uno a las gotitas de sangre que salieron de la Virgen María para formar la humanidad. O si quiero hacer una reparación, o si quiero calmar, aplacar a la Divina Justicia, yo le muestro esas 5 gotitas de la sangre de la Virgen que formó la sangre de Jesús, y junto esa sangre en una sola se la muestro. Es tu sangre. Es la sangre que salió de tu madre, y acordémonos que la Virgen es la que lucha incansablemente por nuestra salvación. Listo. Entonces aquí, para no demorar más, quizás la próxima reunión le vamos a dar un nuevo repaso a esto con ejemplos. Hay 3 escritos ahí que voy a pasárselos por el chat, las fechas para que ustedes lo lean, ¿sí? Sí, señora. Para que ustedes lo lean y lo podamos revisar la próxima vez. Listo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a tener un pequeño repaso de esto con ejemplos más concisos de la misma obra, y yo les aviso. Bueno, señora. Ok, gracias. Entonces nos vamos despidiendo con ¿quién se anima a rezar el Padre Nuestro para darle toda la gloria a Dios? A ver, empiezo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fiat por siempre, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una bendecida semana. Por favor, lean el escrito, escuchen el video de la hermana Belén, porque ahí están todos los escritos que nos hablan de los giros. Tenemos que tener contenido
de conocimiento para poder entender el giro. Entonces, si no tenemos este contenido, nos va a ser un poco difícil porque el conocimiento nos va a llevar poco a poco a ir comprendiendo lo que es el giro. Léanlo, revísenlo de nuevo, escuchen de nuevo, vean el video de la hermana Belén, y la próxima semana que vamos a tocar un tema que tiene mucho que hacer con la relación de esto, porque vamos a ver cómo se vive la misa en Divina Voluntad, y ahí también hay pequeños giros. Entonces vuelvan a revisar esto y lo volvemos a repasar. Que tengan una bendecida semana en el Divino Querer. Gracias. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.